Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. En un mundo en el que los líderes elegidos democráticamente afrontan cada vez más límites, más controles, figuras como Elon Musk adquieren un poder sin precedentes y lo adquieren sin haber sido votadas para ningún cargo público y a pesar de eso participan en sus gobiernos. Su influencia trasciende sectores como la tecnología o el transporte y se expande hasta la comunicación global, la geopolítica y, todavía más preocupante, el ámbito militar. El caso más reciente y al que me refiero lo pone todo en evidencia. Musk amaga con desconectar a Ucrania del sistema de satélites Starlink, un servicio crucial para la defensa del país en su guerra con Rusia, y dice y presume de que Ucrania depende de él. Un episodio que pone sobre la mesa una cuestión fundamental. ¿Cómo se puede permitir que un solo individuo, sin supervisión gubernamental alguna, tenga el poder de inclinar la balanza en un conflicto internacional? Desde el inicio de la invasión rusa, Musk proporcionó a Ucrania acceso a Starlink y eso ha permitido a las fuerzas de Ucrania mantener comunicaciones seguras, operar los drones en el campo de batalla. Ahora, con el regreso, la vuelta de Trump a la presidencia y su política de distanciamiento con Ucrania, Musk se alinea con la nueva Casa Blanca, insinúa la posibilidad de cortar el servicio, haciendo el juego a otras declaraciones en paralelo del propio Donald Trump, y surgen las polémicas de ámbito además transnacional. El gobierno de Polonia responde con contundencia: buscaremos otros proveedores de satélites si Elon Musk cumple sus amenazas. Un mensaje claro: Europa no puede permitirse que su seguridad dependa de los caprichos de un magnate privado, un magnate que no se queda callado y que cuando entra en discusión en sus propias redes sociales, también suyas, ya lo saben, con el resto de interlocutores que le afean su conducta y sus palabras, llega a responder al ministro de Exteriores polaco: cállate, hombrecillo. Eso es lo que tenemos ahora sobre la mesa. Y la cuestión, como digo, va más allá de la guerra de Ucrania. Musk utiliza su plataforma X para lanzar opiniones de geopolítica de alcance global. Y el resto del mundo no sabe qué es de cosecha personal y qué es de lo que se habla en el despacho oval de la Casa Blanca. En los últimos meses, Elon Musk ha hecho declaraciones sobre Putin, sobre Rusia, sobre la OTAN. Ha generado dudas en torno a la verdadera agenda que tiene la primera potencia del mundo sobre la Alianza Atlántica y también sobre su relación con los líderes de mayor calado internacional. El peligro no es solo su opinión, es que sus empresas tienen la capacidad real de influir sobre el terreno y que su puesto ahora mismo, su posición de influencia en la gestión de la primera potencia del mundo es desconocida en sus límites. El caso, como digo, de Ucrania es solo una muestra, la más reciente, del poder descontrolado que esa tecnoligarquía que ejemplifica Elon Musk puede ejercer sobre los estados soberanos. Si un país es dependiente de Starlink para sus telecomunicaciones civiles, pero también militares, ¿qué ocurre si Elon Musk decide desconectar su acceso? Esto es un modelo de chantaje nunca antes visto en la historia. No es el típico embargo comercial entre naciones o una sanción de la ONU, es una prerrogativa personal, una decisión de un individuo, de un empresario que no rinde cuentas ante ningún parlamento, tribunal o alianza internacional. Se podrá decir, su servicio es privado, bien es cierto, pero ¿hasta qué punto no entran en colisión y se difuminan los límites entre la gestión de su empresa y sus responsabilidades internacionales y sus responsabilidades en la gestión de la primera potencia económica? Y por otro lado, ¿hasta qué punto es lógico que las grandes potencias dejen en manos de particulares y de empresas cuestiones tan delicadas y que marcan el futuro y la supervivencia de los países? Los gobiernos pueden verse sometidos a presiones de un individuo privado que al final puede decidir qué nación accede a sus servicios según sus propios intereses. Es evidente que los países tienen que buscar proveedores alternativos, que hay que afanarse y conseguir evitar que sea el único proveedor el propio Elon Musk o el que sea de cuestiones que son claves para nuestra supervivencia como países, porque los conflictos internacionales, lo estamos viendo, ya no dependen de Estados, sino de actores privados con capacidades tecnológicas que superan a las de muchas potencias militares. La soberanía digital se ha convertido en un pilar fundamental de la defensa nacional y eso lo ejemplifica perfectamente este caso que hemos comentado y las palabras de Polonia de buscarse un proveedor alternativo. Hay que hacerlo, no puedes depender, y menos de alguien con tan poca fiabilidad con sus socios como es Elon Musk o quien presuntamente es su jefe, Donald Trump.
Problema ahora mismo práctico, las alternativas viables son escasas. Amazon o su proyecto Kuiper buscan competir en el Internet satelital, pero están lejos de igualar la cobertura de Starlink. Pero además es que también pertenece en cierta medida al entorno, aunque no de forma tan comprometida, de Donald Trump. Al final, esto vuelve a ponernos frente al espejo. Europa necesita desarrollar infraestructuras propias y no depender de magnates cuyas decisiones lo que pueden es poner en riesgo la estabilidad geopolítica de un continente que no les interesa ni lo más mínimo. En una sociedad cada vez más dependiente de tecnologías complejas que lamentablemente dependen de un solo proveedor, lo que otorga poder inédito a esos empresarios, que no tiene que responder ante nadie, lo que sucede es que la democracia se debilita. Figuras como Musk pueden influir en procesos electorales, en la geopolítica, en los conflictos militares, sin que los ciudadanos tengamos ningún tipo de control sobre ellos. Esto nos puede llevar a una dictadura tecnológica absolutamente inaceptable. El fin del Estado-Nación, tal y como lo conocemos, está aquí si no se ponen los medios para evitarlo. Y al final acabaremos gobernados por las transnacionales. Es un desafío existencial para la democracia, para la soberanía de los estados, porque te lleva a preguntarte quién gobierna realmente el mundo. El futuro podría estar dominado perfectamente por corporaciones tecnológicas que no respondan ante nadie más que ante sí mismas. Por eso Europa, con su capacidad de regulación, con su necesidad de autonomía, tiene la oportunidad de ser un baluarte que frene ese avance espurio, sin duda, antes de que sea demasiado tarde. Pero para ello tiene que actuar con determinación, tiene que dejar claro que la soberanía no puede ser un producto en manos de los caprichos de un multimillonario sin ningún tipo de control, sin ninguna herramienta ni contrapeso de control democrático.